Hola mis estudiantes, ¿se han preguntado cuáles son los criterios de calidad que se ocupan en las imágenes de resonancia magnética? ¿Cómo se evalúan? ¿Qué aspectos de relevancia tienen para el diagnóstico médico finalmente? Te lo enseñamos acá. Bien, entonces para poder entender todo lo que son los criterios de calidad de imagen en resonancia, tenemos que hablar de las nociones que nos se han dispuesto en otras modalidades imagenológicas que han visto a lo largo de su carrera, como resolución espacial, resolución de contraste, relación señal-ruido y artefactos. Esta cantidad de elementos forman el prisma que optimizan la calidad de imagen en cualquier modalidad imagenológica y más aún en resonancia magnética nuclear. Las vamos a ir viendo una a una dependiendo de las características básicas que se dispongan en cada una de ellas. Bien, entonces, para optimizar las imágenes en relación señal-ruido, para esta clase solamente nos vamos a detener a ver tres partes importantes de gran prisma: relación señal-ruido, resolución espacial y resolución de contraste, ¿ya? Respecto a la relación señal-ruido, sabemos que el número de eco, la intensidad del eco, la efectividad del eco que va a tener mi imagen resultante, y que van a depender de ciertos factores como el tamaño del voxel, el número de promedios o en los NECs, el tipo de bobina que yo voy a emplear y la cuantificación del ancho de banda, que ya lo hemos conversado en clases anteriores, ¿ya? Respecto a cómo yo puedo optimizar o bajar la resolución espacial en mis imágenes, podemos tener ciertos factores que son fundamentales para poder trabajar con este valor importantísimo, tanto como el grosor de corte, el FOV, la resolución de fase y la resolución de frecuencia. Y finalmente la resolución de contraste depende de múltiples factores que lo hemos conversado anteriormente y que se focalizan principalmente el tiempo de repetición y el tiempo de eco, pero que van a depender sustancialmente de la base física que tenga la secuencia que se está empleando, el ángulo de inclinación en la cual vamos a trabajar, que ya sabemos que hay ciertas secuencias que se ven más vulnerables con este ángulo que en otras, las características físicas de la secuencia, que no es lo mismo hacer una potenciación en una secuencia Spin-Echo de la familia Spin-Echo que hacer una potenciación en una secuencia de las familias Gradiente Echo. Bien, entonces vamos a partir con la relación señal-ruido. ¿A qué se refiere o a qué se entiende con la calidad de ruido en nuestra imagen? El ruido es una oscilación estática de la intensidad de la señal que nos va a aportar información errónea o información que no va a aportar a nuestra imagen, ¿cierto? Y el ruido, en el caso de la resonancia, no es pura, así que lo que nosotros vamos a obtener cuando se acentúan los ruidos, en el fondo es la señal fidedigna, la que pasa en los umbrales, pero van a haber ciertas señales que van a entrar en la casuística del espacio K, pero que no van a aportar significativamente información para nuestra imagen. Así que el ruido en nuestra imagen es de carácter inevitable porque hay ciertas condiciones de base que se van a pronunciar para exacerbar esta condición que nos afecta a todas las modalidades diagnósticas, ¿cierto? En el caso particular de la resonancia magnética, el ruido electrostático del cuerpo. Ya habíamos comentado anteriormente que en el hecho de que nosotros ingresemos a un gantry, a un resonador magnético, ya estamos generando vulnerabilidades en la homogeneidad del campo magnético y que además somos elementos conductores, así que el electromagnetismo de nuestro cuerpo también es un factor de consideración al momento de evaluar el factor de ruido, ¿cierto? El factor de resistencia no solamente de las bobinas, también de nosotros en nuestro cuerpo, pero principalmente se da con las bobinas, sobre todo cuando existen loops en los cables o hay factores de riesgo donde se pueden haber puntos de fuga de corrientes que, aunque estemos en los mejores equipamientos hasta ahora, no hay ninguno que anule completamente las fugas de corrientes, ¿cierto? Y algunos elementos de medición como el monitoreo de signos vitales, por ejemplo, que son compatibles con resonancia, pero que al momento de utilizarlos pueden dar ciertos artefactos en nuestra imagen resultante. Así que bajo este criterio de lo que consideramos ruido, es importante que tengamos la relación de la señal efectiva con el ruido que nosotros ya tenemos de base y que sabemos que inherentemente o inevitablemente vamos a tener en nuestra imagen. Así que ¿cómo podemos optimizar el ruido? Principalmente con el NEX, que es el número de repeticiones que yo
repito mi señal en cada fila del espacio K, ¿ya? Que es una definición que no debiese olvidarse, o en su defecto aumentando el tiempo de repetición, pero aquí yo soy recelosa con ese factor que a veces lo hablan en la bibliografía, porque este factor es muy dependiente de la ponderación. O sea, no voy a alargar un T1 para aumentar la señal. Cuando voy a sacrificar mi T1 se va a convertir en un DP. Eso no tiene utilidad. En el fondo hay que tomar factores de criterio ahí. ¿Cuáles son las negatividades de esto? Principalmente el número de next, el tiempo. O sea, si yo repito más líneas de mi fila, de las filas del espacio K, es obvio que voy a perder más tiempo tratando de llenar estas filas, tratando de compensar la señal, ¿cierto? Entonces ahí tengo que empezar a jugar con otros factores, pero hay cosas que son buenas al momento de optimizar y de aumentar el next, como la corrección de artefactos de flujo, de movimiento, mejora significativamente la relación señal-ruido. ¿Hay otra forma de poder compensar la relación señal-ruido efectiva de nuestra imagen? Claro que sí, que es el ancho de banda. El ancho de banda es el espectro de señales añadidas que yo voy a incluir en mi pulso central de radiofrecuencia, que se va a asignar en virtud de la variación lineal del campo, ¿cierto? Entonces, lo que trato de lograr con la manipulación del ancho de banda es que trato de involucrar todos los protones que yo tengo asignado en mi grosor de corte seleccionado, ¿cierto? En el fondo tratar de escuchar todo lo que hay en ese segmento. Y cuando trato de escuchar todo, también se asocia a escuchar ruido, que se va a confundir con la señal resultante, pero sigue siendo ruido, ¿cierto? Ahora, si se fijan en el esquema, a medida que yo aumento significativamente el ancho de banda, la relación señal-ruido tiende a disminuir. ¿Pero por qué se produce esto? Porque en el fondo, si se fijan en ese pequeño segmento rosa que está en el icono de ancho de banda, hay un umbral. De ese umbral para arriba se consideran señales efectivas en el espacio K. De ese umbral para abajo se considera un factor de ruido, que es un ruido de base que nosotros tenemos y que tratamos de eliminar casi siempre con filtros matemáticos, ¿cierto? Pero indistintamente de eso, tenemos que entender que a medida que nosotros aumentamos el ancho de banda, la exigencia de la gradiente va a ser mayor, pero vamos a perder relación señal-ruido en el hecho de que las señales, como son débiles, no alcanzan a llegar al umbral en donde el equipo sí permite codificarlas en el espacio K, ¿ya? Pero tiene la función de, corregir ciertos artefactos, como el artefacto de Chemical Shift, y poder corregir también otros artefactos asociados a las inhomogeneidades de entorno, ¿cierto? Por susceptibilidades bruscas de entornos bioquímicos. En el caso contrario, si yo quiero ganar relación señal-ruido, puedo acotar, puedo hacer que mi ancho de banda sea muy estrecho, pero al hacer un ancho de banda muy estrecho, mi gradiente, si bien es cierto, trabaja menos. El eco finalmente es un eco más puro, ¿cierto? Un eco más amplio que me permite cuantificarlo mejor. Me permite además ganar mucha relación señal-ruido, pero es una relación señal-ruido que finalmente gana por las características del eco, ¿cierto? Por la pureza y efectividad de la intensidad de ese eco. Pero perdemos en la variedad de los protones que van a entrar en mi casuística. Entonces, mientras menor sea el ancho de banda, mientras más estrecho sea el ancho de banda, mayor va a ser la relación señal-ruido, y de esta forma sí puedo compensar parcialmente las deficiencias de relación señal-ruido en mi imagen. El next, ya habíamos hablado del next, que es el número de veces que se llena cada línea, cada fila de mi espacio K, ¿cierto? Mientras más next, más de relación señal-ruido, no hay mucha diferencia ahí. Hay que tener ciertos cuidados con los tiempos de exploración, o sea, un next, de pasar a dos next, te puede subir un tercio extra, o sea, un 25-30% más del tiempo que tenías proyectado. Bien, entonces, ¿cómo se caracteriza en esta imagen? Tenemos las dos rodillas, la misma estructura, y se hizo un análisis comparativo en donde podemos analizar lo que imagenológicamente vemos cuando variamos el next. La imagen de la derecha de su pantalla es una imagen que tiene una cantidad significativa de next, de 4 next, a diferencia de la imagen de la izquierda, que tiene un solo next. Y si se fijan, la imagen de la izquierda se ve como ese efecto moteado, como de esa imagen de la tela antigua cuando está así con rayada negro blanco. Se ve algo bastante moteado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la radiografía cuando falta dosis. En este caso se ve ese mismo efecto de características de ruido, ¿cierto? Que nos hacen entender que faltó señal, faltó llenar
información en ese espacio K para cuantificar de mejor forma las imágenes, ¿cierto? Hay filtros que podemos ocupar para tratar de modular estos efectos de ruido, pero no hay nada mejor que ocupar señal pura y fidedigna del paciente para poder mejorar nuestra calidad de imagen. Ahora, el porcentaje del ruido basal que habíamos dicho que es inevitable va a depender de muchas cosas, principalmente de la bobina que nos voy a emplear y el número de canales que voy a utilizar, ¿cierto? De mi telaje también, ¿cierto? Mientras mayor sea el telaje, mayor protones voy a entrar en mi casuística. Mientras más cerca esté la bobina, más señal fidedigna voy a tener, ¿cierto? Voy a tratar de ganar la mayor información posible, ¿cierto? Y los anchos de banda que al modularlo podemos exagerar en la pérdida o en la ganancia, pero los contras y beneficios de la aplicación de cada una de ellas. Bien, el tamaño del voxel también está influenciado en la relación señal-ruido. ¿Por qué? Porque el espacio donde se va a alojar la información de los protones que yo estoy excitando en mi codificación de señal en el proceso de excitación y la lectura del proceso de relajación, ¿cierto? El voxel, por definición, es una unidad tridimensional de una imagen que se encuentra en un eje cartesiano, en los 3 ejes, y su área bidimensional conforman el píxel. Y el tercero es el grosor de corte que nosotros vamos a mencionar. Y esto es parte de lo que conversamos en la codificación de señal, ¿cierto? Que nuestra matriz es bidimensional, pero al considerar el grosor de corte consideramos esta profundidad y así podemos llegar a hablar de mi voxel, ¿cierto? Ahora, mi voxel es un cubo en donde se puede alojar la información de los protones que yo estoy estudiando espacialmente. Recuerden que la codificación de señal trata de buscar de dónde vino esa información espacialmente a través de la aplicación de las gradientes, ¿cierto? Antes de que esa información llegue a la antena, o sea, esa información tiene que ya estar lista cuando llegue a la antena, ¿cierto? Por ende, voy a depender del área del píxel. Si mi píxel o mi voxel es amplio, voy a tener más protones, ¿cierto? Pero si mi píxel y mi voxel es chiquitito, voy a tener menos señal de mis protones. Por lo tanto, a medida que mayor sea mi voxel, mayor relación señal-ruido voy a tener. Pero con el contra de que voy a perder resolución espacial, ¿cierto? Siempre y cuando las matrices y los FOV se mantengan. Ahora, si yo ocupo un FOV, un píxel, un voxel muy pequeño, porque mi matriz es grande, claro, voy a perder relación señal-ruido, eso lo tengo que compensar, pero gano en resolución espacial. Entonces ya empezamos a ver que un parámetro afecta al otro y ahí empezamos a jugar. Bien, veamos el concepto de resolución de contraste. ¿Qué es lo que es la resolución de contraste? Es la capacidad que se tiene en las imágenes para diferenciar dos estructuras con densidades similares, ¿cierto? Por lo tanto, este factor es sumamente importante en resonancia porque lo que nosotros tratamos de lograr es acentuar las interfaces de contraste de los tejidos. Mientras más puedo lograr llegar a este efecto, mejor para mi imagen en resonancia magnética, ¿cierto? Que sean grotescas, que sean llamativos los procesos patológicos o la caracterización morfológica que yo quiero hacer, ¿cierto? Por lo tanto, la resolución de contraste va a depender de factores que habíamos conversado anteriormente, que son las parametrizaciones básicas de la secuencia, que es el tiempo de repetición, el tiempo de eco y el ángulo de inclinación, la secuencia de base, los fundamentos físicos de la secuencia que yo voy a emplear y además si utilizo o no medio de contraste, ¿cierto? Entonces, considerar que en base a esta premisa de querer caracterizar tejidos de densidad similar, que en resonancia se hace mucho más fácil con respecto a otras modalidades diagnósticas, sí tengo que considerar algunos parámetros para poder mejorar esta calidad en imágenes que quiero lograr en resonancia magnética. Bien, el tiempo de repetición ya lo conocemos, ya sabemos. Es el tiempo que tarda desde un pulso excitador hasta el siguiente pulso excitador de mi módulo de mi ciclo, ¿cierto? Mientras mayor tiempo de repetición, mayor tiempo, por lo tanto, debería aumentar la interfase de contraste, ¿cierto? Y además, mientras mayor sea mi TR, mayor relación señal-ruido voy a tener, ¿cierto? Hay un factor considerable, pero ojo, tenemos que tener presente que el TR yo no lo puedo subir así como así si es que quiero hacer un T1, o sea, no puedo sacrificarlo. Pero en este caso, si estamos hablando de un T2, podemos extender el tiempo de repetición manejándola y manipulando el tiempo de eco. Bien, el tiempo de eco es el tiempo que existe entre el pulso excitador y la adquisición del eco o cuando uno recepciona el eco, ¿cierto?
Pero también ocurre el efecto similar en el hecho de que mientras más tiempo esté esperando la lectura del eco, mientras más tiempo esté escuchando el eco, mayor va a ser las interfaces de contraste que yo voy a agregar en mi imagen. Voy a hacer que las cosas se vean o más blancas o más negras, ¿cierto? Pero considerar que además mi tiempo de eco mientras menor sea, la señal es más fuerte, es más dura, es más efectiva, ¿cierto? ¿Se recuerdan cuando dibujábamos la sinusoide? Por lo tanto tiende la relación señal-ruido a ser más fuerte. Siempre los primeros ecos, los primeros sonidos son los más fuertes, ¿cierto? Bien, el ángulo de inclinación, sabemos que el grado de inclinación que va a tener mi vector en el proceso de excitación para llegar a la componente transversal o a lo que podría llegar a la componente transversal dependiendo de la secuencia con la cual esté trabajando. Pero hay que considerar que también que mientras más inclino mi vector, más señal yo voy a ganar, ¿cierto? Que es proporcional, eso ya lo entendemos, ya lo sabemos. Pero en la secuencia gradiente hay que tener cuidado porque no dependemos solamente del tiempo de repetición, tiempo de eco, sino que de este ángulo. Si yo varío el ángulo, puedo caer en el pecado de cambiar la potenciación de mi imagen. Bien, y finalmente tenemos la resolución espacial. La resolución espacial depende básicamente en mi factor de matriz voxel, ¿cierto? Entonces dependemos netamente del grosor de corte, del FOV que yo voy a definir, el FOV de fase y el FOV de frecuencia, y mis matrices de fase y mi matriz de frecuencia. Como habíamos comentado anteriormente, el tamaño del píxel o la matriz neta que voy a ocupar dependen también de la concentración de la relación señal-ruido, ¿cierto? Entonces, bajo ese aspecto, mientras menor sea mi voxel, voy a tener menos señal-ruido en mi voxel, pero voy a ganar mucho en resolución espacial, considerando que la definición de la resolución espacial es la capacidad que se tiene en la imagen para poder diferenciar dos estructuras muy pequeñas y cercanas entre sí. Por ende, para poder ganar en ese aspecto, tengo que priorizar además los factores de frecuencia en mi imagen que me van a permitir optimizar y llegar al éxito de poder caracterizarse en base a la definición que nosotros planteamos, ¿cierto? Y para ello también lo podemos lograr en la manipulación de las matrices. Las matrices en resonancia no se trabajan tan altas como en otras modalidades diagnósticas, pero sí es importante mantenerse presente cuáles son los valores que consideramos en factor de calidad en imagen. Eso es propio y característico en cada equipo. Hay algunos equipos que trabajan en factor de 1, entre 0,1 hasta 2, que te dice que el 2 que es muy baja la resolución y el 0 llegando a ser muy alta la caracterización de resolución espacial. Hay otros que trabajan en porcentaje. Eso lo tienen que ver dependiendo de la marca que ustedes vayan a trabajar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy trabajando con FOV permanentes? Mis matrices sí varían, claro que la resolución varía, pero si mi matriz se mantiene y yo varío el FOV, también puede pasar en el hecho de que se vulnere mi resolución espacial, que lo vamos a ver ahora. Entonces, en este caso vamos a ver varios ejemplos de mis imágenes. Acá tenemos un FOV de 160 y una matriz de 64. Y la razón del píxel es la que se ve acá, que es de 2,5 milímetros, bastante bajo en lo que respecta a resolución espacial, ¿cierto? Y uno visualmente y cualitativamente ve que esa imagen está fea, o sea, es como si uno estuviera viéndolo con una lupa toda distorsionada, ¿cierto? Pero a medida que yo voy manteniendo el FOV, a medida que voy aumentando mi matriz, visualmente ya con una acción cualitativa puedo ver que esa imagen está mucho más mejorada en lo que respecta a resolución espacial, y ya vemos que la relación del píxel se ha mejorado un poco más. Subamos las matrices aún más y ya podemos ver estructuras un poco más finas, podemos ver detalles importantes en la estructura pequeña, que hoy la rodilla es una estructura pequeña, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que mientras mantengamos el FOV en el mismo estado, subiendo la matriz voy a ganar resolución espacial. Ahora, mantengamos la matriz con un FOV de 300, si se fijan yo no veo grandes detalles, veo la rodilla como estructura, sí, pero no veo grandes detalles en esa rodilla. Y la relación que existe en el píxel es bastante alta, o sea, la calidad de imagen es muy deficiente en lo que respecta a resolución espacial. Vamos a disminuir el FOV a 250 y ya podemos caracterizar
mi imagen, ¿cierto? Ya se ven con un poquito más de definición y un poquito más de detalle. Mi relación de píxel está un poco más mejorada. Al disminuir el FOV podemos ver claramente mayor detalle, mayor sensibilidad espacial en esa imagen. Por otro lado tenemos las matrices, que determinan finalmente la resolución espacial de mi imagen y que están relacionadas tanto en el número de líneas como el número de columnas que voy a codificar en mi espacio K. De esas imágenes, ¿cuál es la que tiene una matriz más alta? ¿La imagen de la derecha o la de la izquierda? Súper, la imagen de la derecha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos mucho más detalle, está mucho más definida, hay pequeñas estructuras que las podemos ver con claridad, pequeños detalles de tejidos que se ven mucho más pronunciados con respecto a la imagen de la izquierda, ¿cierto? Por lo menos ya sabemos visualmente que esa imagen de la derecha tiene una mayor resolución espacial. Sabemos y conocemos que dependiendo de cómo voy a trabajar mi matriz y en el tamaño del FOV, puedo hacer que mi imagen se potencie o se debilite en lo que respecta a resolución espacial. Mi grosor de corte, la profundidad, ¿cierto?, de mi cubo, del voxel. Mientras mayor sea el grosor de corte, mayor va a ser la relación señal-ruido, pero menor va a ser mi resolución espacial. ¿Por qué es más grueso el corte? Así de simple, o sea, no hay tanta fineza, no es detallista. Si mi grosor de corte es grueso, por eso va a ser pérdida de resolución espacial. Gano en relación señal-ruido, sí, pero pierdo en resolución espacial, indistintamente de la matriz que se ocupe. Más ejemplos, de las imágenes que tenemos acá, ¿cuál es la que debería tener un grosor de corte mucho más fino visualmente? Solamente visualmente debería ser la imagen de la izquierda, la imagen de la izquierda. Bien, entonces haciendo un resumen, este esquema lo encuentro bastante útil, que maneja los parámetros que hemos visto anteriormente para dar relación a los factores que hemos visto, que es la relación señal-ruido, y caracterizar principalmente la matriz por resolución espacial, ¿cierto? Si yo trabajo con teslajes altos, si yo trabajo con mi FOV amplio, si yo trabajo con mi matriz amplia o con mi grosor de corte, finalmente voy a generar una repercusión en mi relación señal-ruido que de manera indirecta también está relacionada con la resolución espacial. Bien, entonces haciendo una tabla de resumen, vamos a ver cada uno de los parámetros que hemos visto hasta ahora. Cuando yo aumento el grosor de corte, mi relación señal-ruido debería, pero estoy aumentando el espaciado, ¿cierto? Es poco definido, así que mi resolución espacial debería bajar, tendrá a baja, ¿cierto? Pero ¿varía mi tiempo de adquisición? O sea, que yo aumente el grosor de corte varía en el número de cortes, o sea, mi factor de planificación a lo mejor baje de 20, voy a bajar a 10 cortes, ¿cierto? Pero en sí mismo no difiere el tiempo de adquisición, así que se mantiene igual. El gap es el espaciado que existe entre un grosor de corte y el siguiente grosor de corte. Es el espacio donde yo no voy a codificar nada, que habitualmente puede existir un espacio dependiendo cuánto dominio del tejido quiero obviar de mi imagen, ¿cierto? Eso no afecta en nada, ni en la relación señal-ruido, ni en la resolución espacial, ni en el tiempo de adquisición, en nada, solamente ese espacio, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo con detalle en las clases de protocolo. El tamaño del voxel, a medida que yo aumento el tamaño del voxel, ¿qué debería pasar con la relación señal-ruido? Obvio, debería subir, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la resolución espacial? ¿Debería subir o bajar? Claro que baja, ¿cierto? Porque estoy haciendo menos definida mi imagen resultante. ¿Y en tiempo de adquisición debería variar? No varía. Porque en el fondo no estoy haciendo nada más que variar las dimensiones de mi cubo, ¿cierto? De mi voxel. Cuando yo aumento la matriz manteniendo fijo mi FOV, ¿qué debería pasar con la relación señal-ruido? Obvio que debería bajar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con mi resolución espacial? Sube, porque se hace más pequeño mi voxel resultante o el píxel resultante, y me va a permitir dar mayor definición a mi imagen, ¿cierto? Y como estoy aumentando mi matriz, el número de filas de la DIM fase debería aumentar, así que el tiempo de adquisición sube. ¿Qué pasa cuando aumento el ancho de banda? ¿Qué pasaba cuando hacíamos ese fenómeno? La relación señal-ruido tiende a bajar, ¿cierto? Porque finalmente las señales débiles que absorbe fuera del grosor de corte de interés del ancho de banda llegan al espacio K, no, se pasan por filtrados matemáticos que finalmente no logran aportar en el espacio K, y de aportar sería más ruido que aporte, ¿cierto?
¿Qué pasa con la resolución espacial? No pasa nada, porque no afecta directamente a ningún parámetro lo que respecta a resolución espacial. ¿Y qué pasa con los tiempos de adquisición? Claro que varían. Mientras yo aumente mi ancho de banda, el tiempo de adquisición tiende a disminuir. El equipo de alguna forma cree que mientras más eco yo adquiera con mi ancho de banda, asume que voy a demorarme menos tiempo, ¿cierto? Pero es como un falseo, como si estuviera engañando al equipo, ¿cierto? Bien, ¿qué pasa cuando disminuyo el número de next, el número de las veces que voy a llenar la fila de mi espacio acá? Claramente la relación señal-ruido va a disminuir, ¿cierto? El next afecta las relaciones de espacial de contraste, para nada, ¿cierto? Y el tiempo de adquisición, obviamente, en menos repeticiones, menos tiempo me demoro, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo mantengo estática la matriz y aumento el FOB? ¿Qué pasa con la relación señal-ruido? Claramente aumenta, porque en el fondo, si mantengo mi matriz, estoy aumentando el FOB, por ende, el voxel va a ir en aumento, ¿cierto? La resolución espacial varía, claro que sí, y disminuye, porque mi voxel resultante va a ser mayor, ¿cierto? Y mi tiempo de adquisición varía, no varía, porque no estoy aumentando el número de filas de mi espacio acá. Ahora, ¿qué pasa si yo disminuyo el FOB y aumento la matriz? ¿Qué pasa con la relación señal-ruido? Baja, y baja mucho. ¿Qué pasa con la resolución espacial? Nos vamos a lograr imágenes fantásticas, ¿cierto? Con la despensa de que vamos a perder mucha relación señal-ruido. ¿Y qué pasa con el tiempo de adquisición? Porque estamos aumentando la matriz, va a aumentar el tiempo de adquisición, sí o sí. Eso, chicos, traté de resumir lo que más pude con respecto a calidad de imagen. No los quiero agobiar más. Este es un tema... Esto es lo básico y lo esencial que necesitan saber en lo que respecta a calidad de imagen, ¿ya? Espero que estén muy bien. Las dudas las vamos a resolver en la actividad sincrónica. Nos vemos.